Están con nosotros Alberto Bonadona acá en nuestros estudios. Le agradecemos, siempre un placer, el economista. Alberto, buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, para nosotros un placer. Jorge Acamine también, economista desde Santa Cruz. Jorge, buenos días. Buen día, Diego. Muchas gracias por la invitación. A ustedes las gracias. A ver, primera pregunta. Alberto, ¿cómo ve estas primeras señales económicas que está dando el gobierno de Rodrigo Paz? Pero además, ¿cómo está reaccionando el mercado y el ámbito internacional? El tema, por ejemplo, riesgo país. Yo creo que se nota que la gente quería un cambio, se nota que estábamos hartos de muchas situaciones y particularmente de la incertidumbre que se estaba viviendo. Y esto se nota precisamente porque una vez que ya se consolidó la asunción al gobierno de Rodrigo Paz, pues el dólar empieza a bajar. Una vez que ya recibe la presidencia, pues todavía baja más y sigue bajando. Bueno, pero sin hacer nada, además. Sin hacer, salvo que se anunciar que había los 465 millones de la CAF en 15 días y los 3.100 para los próximos 5 años. Y aparte de eso, pues ahora con una visión tal vez de mayor esperanza por parte de la gente, que ha permitido de alguna forma este descenso del dólar. La gente está no está desesperada por tener dólares, todo lo contrario parece. Pues no ha habido esa presión para que suba, sino más bien para que baje. Entonces yo creo que hay una gran esperanza en este gobierno. Solo hay que esperar, y te decía antes de empezar, ¿cómo ves el gobierno? Sí, con mucha fe, con mucha esperanza y con caridad, porque no podemos ser duros con ellos en este momento, porque bueno, hay que darle un tiempo para ver cómo se bandea esta situación que es exageradamente compleja, y es compleja en lo económico y en lo social, porque si tú mueves, por ejemplo, la subvención, vas a tener una reacción social y bueno, y todos los efectos políticos. De eso quiero que hablemos, porque es importante, porque además lo han anunciado que así será. Y diríamos el impacto sobre la economía. Jorge, a ver, una primera impresión. Suelo ser mal pensado. Y quiero preguntarle a Jorge, y después la misma pregunta la haré a Alberto, esto del dólar, que baje tan rápido y que antes de que el gobierno haga cualquier acción empiece a bajar, casi hemos tenido un dólar en algún momento aparentemente de una cifra, es decir, menos de 10 bolivianos, ¿da para ser mal pensado o no, Jorge? Bueno, el tema del dólar hay que entender de que no es que se esté solucionando. El tema del dólar va sobre todo, como decía Alberto, es un tema de recuperación de confianza, de expectativas, de obviamente los primeros pasos que está dando el gobierno del presidente Paz, inclusive desde antes de su posesión, el 8 de noviembre, y esto se está consolidando, podemos decir, pero esto va acompañado justamente, desde mi punto de vista, a un tema de oferta y demanda en el mercado, ¿no? Ahora, hay una situación que es muy interesante analizar. Cuando el tipo de cambio va subiendo, ¿no? Como que es porque hay alguna mala noticia desde lo político, o hay alguna interpretación, digamos, un mensaje mal dado o un mensaje que puede afectar, digamos, al valor de nuestro dinero, la gente se preocupa y empieza a comprar dólares. Y entonces existe y se da lo que es una demanda de dólares, y entonces mientras más se demanda, más sube el precio, y eso se traduce en un incremento del tipo de cambio. Hoy en día pasa lo contrario, fíjate. Entonces hay una bajada, la tendencia hacia la baja en el tipo de cambio, y la gente que tiene dólares ve que está perdiendo dinero en el tipo de cambio y empieza a vender, a deshacerse de sus dólares, y eso ayuda o empuja a que el tipo de cambio también siga en esa bajada consistente.
Entonces, el tema de la inestabilidad del tipo de cambio se va a seguir dando, desde mi punto de vista, estas fluctuaciones hasta que se dé una solución definitiva y se maneje un tipo de cambio único, se puede decir, o un tipo de cambio con una metodología planteada por el presidente Paz en campaña, que es, desde mi punto de vista, la más adecuada, que es la de fluctuación controlada por banda. Pero para eso, primero hay que pensar en lo que es la reconstitución de reservas internacionales netas. Hay que ver los tiempos que se va a dar, que van a manejar para poder aplicar esta medida, porque inmediatamente es imposible. No tenemos reservas en divisas. A octubre eran 80 millones de dólares solamente. Y esto obviamente, no, si bien y coyunturalmente es bueno que baje el tipo de cambio, obviamente que sí, pero ¿quién nos dice que aquí esta 7 semanas o entrando a diciembre la tendencia sea nuevamente que suba? Es más, ha bajado hasta 9.90 por ahí y hoy en día ya está a estas horas por encima de 10. O es que de repente está por debajo de 9. Eso lo podemos ver de inmediato, pero es totalmente inestable, ¿te das cuenta? El tema de la estabilización del tipo de cambio va justamente con la aplicación de medidas de política económica que entiendo todavía no se van a establecer porque no están dadas las condiciones, ¿no? Alberto, ¿da para ser mal pensado, por ejemplo, de que, no sé, alguien o muchas personas compraban y vendían y movían, hay esa musculatura como para influir, impactar en el tipo de cambio y que, bueno, ya se fueron los que no quería y ahora empiezo a sacar los dólares al mercado y baja el tipo de cambio? ¿Da? No hay que ser tan mal pensado, hombre. Digo, está bien un poquito, bueno. Es mi oficio ser mal pensado. Los periodistas así. Claro, pero por favor. Bueno, no, pero fíjate, en realidad lo que ocurre en estas situaciones de incertidumbre, de alta incertidumbre, y la incertidumbre siempre está con relación al futuro, no se sabe qué va a pasar a futuro. Y en ese sentido, pues la gente sí ha podido adquirir dólares. No había tampoco ni siquiera la solicitud a organismos internacionales, bueno, empezando del Fondo Monetario Internacional, para que haya algún compromiso. Ahora hay un compromiso de unos 1.200 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, lo cual pues tranquiliza la economía. Y lo que hay que pensar, mucha gente, claro, reacciona y dice que la especulación aquí, la especulación allá. En general, cuando hay incertidumbre, todos especulamos. Que sea la ama de casa que va y compra aceite porque sabe que está subiendo el precio, en vez de comprar un bidón, compra 2. En vez de comprar una botella, compra 2 o 3. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué está haciendo? Está especulando, pero está especulando en favor de cuidar su canasta familiar, de cuidar sus pesos que tiene en la cartera. Eso es especular. Y si tú estás en una situación donde tienes que proteger tu poder adquisitivo, lo que vas a hacer es comprar dólares. Y no queda otra, o sea, esa es la situación. Y es lo que está ocurriendo ahora es que la gente ha dicho, bueno, mira, está bajando, antes de que baje más, pondré dólares. Entonces, otra razón para que baje el dólar. Entonces, todas estas condiciones así, lo que nos van a mostrar, nos están poniendo en ejercicio para lo que va a ser el tipo de cambio flexible. O sea, acostúmbrense, ¿no es cierto? Con ciudadanos bolivianos es así como funciona un dólar flexible. Puede subir una semana, puede bajar la otra, un día, horas, es así como funciona el mercado. ¿Y los precios? Ahí viene la gran pregunta. Bueno, todo depende, claro, pero fíjate, los precios, particularmente de productos importados, subieron mucho cuando empezó a subir el dólar, lo cual parece natural en relación, si sube el dólar, la persona que está comprando fuera ha tenido que usar el tipo de cambio paralelo, sea legal o ilegal, ¿no es cierto? El contrabando o no contrabando tiene que comprar de fuera con dólar paralelo. Y al hacerlo de esa manera, pues ¿qué va a hacer? Va a tratar de recuperar el costo que ya tuvo mayor al venderlo aquí. Pero interesantemente, esta última semana hay algunos productos importados que han bajado de precio, ¿no?
Ahora, esto también es en función de que si subes mucho de precio tampoco vas a vender. Y es posible que hayan caído, con certeza más bien, las compras. La gente ha dejado de comprar, incluso productos de primera necesidad. Mucha gente en vez de comprar, que sea por decirte, 2 kilos de carne, pues puede comprar uno. En vez de comprar, que sea un pollo, compra medio pollo o 2 patas. No sé. Claro. Pero eso porque tratan de medir. Una persona que conozco me decía, yo ya no compro carne como tal, ya no compro, que sea, cadera, lo que sea, sino lo que compra es simplemente carne molida. ¿Para qué? Para hacer unas hamburguesas, unas albóndigas, y mezclarlas con un poco de pan molido y engañar al estómago, si quieres, claro, ¿no? Disminuye la calidad de vida. Disminuye la calidad de vida, y eso es, como diríamos, algo que es, sin pensar mal, es así como funciona la gente, es así como actuamos, nos adecuamos a las situaciones. Y en esta situación, yo creo que lo que se está mostrando es exactamente lo que tenía que haber hecho el gobierno: generar un colchón, generar un puente que permita, ayer hablaba con la prensa y les decía, bueno, es como si estuviéramos, para seguir la mención al Éxodo, ¿no? y de Moisés, cuando el pueblo de Israel está pasando el Mar Rojo, bueno, que se y había muchos problemas, y el desierto después cae el maná, ¿no? Bueno, porque ahora no hay maná aquí, ya no hay maná, se olvidó Dios de dar maná. Ahora lo que necesitamos es dólares, y Dios no nos va a mandar dólares, sino el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional en este momento ha comprometido algo. Tenemos la parte de la CAF, hay créditos aprobados en el Congreso, y ahora bueno, todos estos dineros, a excepción posiblemente del Fondo Monetario Internacional, no tienen la disponibilidad que se esperaría, porque te dice la CAF 3.100 millones, pero recién vamos a darles 465, el 15%. Claro, 3.100 en los siguientes 5 años. Exactamente, o sea, nos va a dar para el primer año en un mes. Bueno, ya debe ser 28 días, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ese tipo de situaciones está generando lo que esperábamos, tener ese colchón, ese puente para pasar el desierto. Y eso va a contribuir a que las otras medidas pues no sean tan duras. Si no se tiene dólares, las medidas van a ser aún todavía más duras, y posiblemente la inflación, el dólar se pueden disparar. Carburantes, ahora vamos a hablar, pero además de ser mal pensado, soy ansioso. Y digo, si el dólar estaba a 12 la anterior semana, hoy está a 10. ¿Cuándo se ve ese traspaso a precios? Porque, por ejemplo, la carne, que no es importada, aunque sí hay elementos que tienen que ver con la importación, la carne de res, la carne de pollo, la carne de cerdo, el tomate, se han disparado y no bajan. La pregunta es, ¿baja el dólar? Muy bien. ¿Y cuándo baja la carne, Jorge? Bueno, el problema de la inflación es que una vez entras en este círculo vicioso de incremento de precios, es muy difícil salir, no se sale inmediatamente. El impacto es más lento en la bajada que en la subida, si te das cuenta. Si nosotros analizamos la inflación en este año 2025, es desastrosa. La interanual está por encima del 23%, ¿no? La acumulada está muy cerca del 20%. Vamos a sobrepasar el 20% de inflación acumulada hasta diciembre. Eso yo creo que es prácticamente un hecho. Entonces, el tema de la inflación va a convivir con nosotros todavía. El tema de la estabilización en los precios se va a ir dando de a poco, pero date cuenta, esos meses que hemos sufrido con inflaciones mensuales de cerca del 6%, obviamente que hoy en día se reflejan todavía. En el último mes ha estado entre 1 y 2% la inflación mensual. No va a ser tan rápido la recuperación en el tema de la bajada de precios, principalmente en los precios de los alimentos, que es la canasta familiar la que más ha sufrido y sufre con el tema de precios elevados y de mayor inflación, podemos decirlo así, ¿no? Entonces, este tema de la producción nacional está condicionado en realidad a que se pueda ir aplicando el tema de políticas económicas para
subsanar, digamos, el tema de que nuestros productos sean altamente demandados por nuestros países vecinos. El tema de carne, todo lo que es comestible de producción nacional tiene una alta demanda en frontera. Entonces, eso por más que pongas a todos los militares, a todas las Fuerzas Armadas en frontera, igual va a salir, digamos, ¿no? Entonces necesitamos, sí, digamos, que se empiece a plantear cuáles son los tiempos necesarios justamente para dejar de que sea un incentivo el tema de sacar los productos fuera de nuestras fronteras, por un lado. Por otro lado, el tema del impacto en los costos te permite justamente no valorar, recalcular el valor de la mercancía o de la mercadería, pero desde el punto, por decirte, en noviembre. Entonces, todos los insumos o los productos importados van a estar justamente con un costo financiero menor por las importaciones, pero va a ser de los productos que llegan y que se ponen al mercado a partir de noviembre hacia adelante. Y tenés todavía una mercancía que está en stock, donde sus costos de importación han sido mayores y todavía tenés que ofertarlo. Ahora, bien lo decía el profe Alberto ahí, de que no podés vos incrementar, por así decir, no directamente todos estos costos a un precio porque se te irían a las nubes. Como lo que ha sucedido en realidad, algunos artículos ya no se venden porque son inalcanzables en cuestión de los precios de bienes importados. Entonces, ahí está jugando un papel importante todo lo que es el mercadeo, el marketing principalmente, con el tema de los descuentos, o te llevas uno y pagas uno y te llevas dos. Entonces, todos estos mecanismos y estas herramientas que tiene el mercado para poder ir deshaciéndose con la idea de no perder tanto justamente en lo que va de tener una venta necesaria para que la empresa por lo menos mantenga un cero y no entre a pérdidas. Entonces, hay mucho análisis que hacer ahí, pero desde el punto de vista macro, estamos a la espera y esto se va a solucionar, ¿no? De forma bien rápida cuando se pueda tomar medidas de política económica, principalmente en lo que es el tipo de cambio, ¿no? Y fíjate vos que es para todos los productos, incluido el combustible, ¿no? Sí, de hecho, hasta ahora, pese a que decían en campaña, tenemos un paquete de 9 decretos que se van a aprobar inmediatamente, hasta ahora no hay ninguna decisión real que ha tomado el gobierno, más allá de posesionar al gabinete, algunos viceministerios, pero y el combustible el fin de semana. Respecto a la inflación, claro, con tanta noticia nos perdimos, yo por lo menos me perdí el dato de la inflación de octubre, que llegó a 0.75%, en septiembre fue 0.20, en agosto 1.01 y de ahí para atrás, antes era mucho más alto. Es decir, que la acumulada ya está en 19.22% y que además, con el agravante, diríamos, que históricamente noviembre y diciembre suelen ser meses inflacionarios, o sea, que hay una presión sobre los precios producto del fin de año, Alberto. Así que tendremos, diríamos, vamos a superar el 20%. Bueno, es posible que se supere, pero no siempre los precios necesariamente van a subir en diciembre. Uno piensa, bueno, la gente compra mucho, recibe su aguinaldo y qué sé yo, pero también se importa más cosas, se produce más cosas. Durante todo el año no tienes necesariamente panetones, pero sí a fin de año. O sea, hay otras cosas que vas a comprar y otras cosas que se van a ofrecer. Entonces, no necesariamente puede haber presiones inflacionarias. La gran presión, y eso es algo que creo que hay que tomar en cuenta para los precios, y complementando lo que decía Jorge, algo que ha jugado mal en todo este periodo es la falta de diésel, porque si tú te das cuenta, las colas para diésel eran más largas e incluso que se quedaban noches, y no así para los vehículos particulares, ¿no? O pequeñas unidades de transporte público. Claro. Entonces, quería decir, desde mi punto de vista, es que no había la prioridad de apoyar al sector productivo.
Entonces, si tú tenías que trasladar pollo de Cochabamba a La Paz o de Santa Cruz a La Paz por vía terrestre, pues te iba a costar más, o que si yo tenías el temor, ¿mando o no mando? ¿Tengo gasolina o no tengo gasolina? Era casi como un bloqueo. Casi, bueno, exactamente. Entonces, era inevitable que los precios se empujen hacia arriba. Ahora, que estos precios se estabilicen, mira, en economía hay un dicho que dice que los precios son pegajosos. Entonces, cuando suben, se cuelan y ya no les gusta bajar, ¿no es cierto? Nunca para abajo. No, nunca. O si bajan, ¿no es cierto? Es algo así como que un poquito, pero... Sí. O en promos, como decía Jorge, en ¿no? promos, claro. 3x2, 2x1. Sí. Entonces, esas situaciones que se presentan son prácticamente inevitables y en el momento que tengan que tomarse las medidas duras, que va a ser el levantamiento de las subvenciones, va a afectar eso al dólar. Cuando quiera ya de una vez ponerse un dólar oficial que va a hacer ya con una devaluación, bueno, este sería el mejor momento para igualar la brecha, o sea, a 10, digamos. Es el momento es la brecha más corta. Más corta. Sin embargo, tú no te vas a meter a hacer eso ahora si no haces primero la subvención, ¿no es cierto? Como que tiene que venir casi paralela a la situación, en mi criterio. ¿Por qué? Porque si en este momento devalúas, los precios van a tender a subir, entonces la situación se va a complicar. Mejor es tomar casi las medidas de un solo shock, ¿no es cierto? O sea, primero me hago el colchón de dólares. Primero eso es imprescindible. ¿Por qué? Porque la gente en el momento que tú quites la subvención o modifiques el tipo de cambio, o ambas, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscar dólares. Si no encuentra dólares, el dólar se nos dispara. En cambio, si tienes ya el colchón, van a encontrar. Entonces, lo que va a haber es una subida y después puede volver a estabilizarse. No se puede adivinar en cuánto, porque el mercado tiene esa característica. No puedes adivinar, sea lo que sea, no hay forma, ¿no? Entonces, más bien lo que esperaríamos es que ese colchón sea robusto, que tengamos los dólares disponibles y después van a venir las medidas duras. No va a caer el maná, pero sí vamos a tener los dólares que esperemos nos ayude a cruzar un desierto que es todavía bastante peligroso. Sí, según alguna información, por ejemplo, en el viaje que hizo el presidente Rodrigo Paz, cuando era presidente electo todavía, los organismos internacionales le dijeron, muy bien, va a haber financiamiento, pero tema subvención de carburantes debe ser tocado, ¿no? Es inevitable. Ellos hablaban de primero 3 meses, ahora dicen en 2-3 semanas, dice el gobierno, van a entregar una propuesta con una contención social. ¿Por dónde debería ir esta contención social, Jorge? ¿Qué sería, diríamos, lo ideal? ¿Que se levante la subvención? Hoy hablábamos nuestro compañero Rubén Atahuichi con el gerente de ANAPO y decía, hace un año que nosotros venimos comprando el diésel a 9 bolivianos el litro, o sea, 3.72 no existe para nosotros hace un año. Los transportistas asalariados decían lo que retrataba Alberto y lo que vemos, lo que hemos visto estos meses, días de colas, gente que no fue con su familia, gente que no fue a votar, gente que tenía que viajar menos veces porque no tenía diésel o porque estaba haciendo fila. Entonces todo esto fue encareciendo la vida y los productos, por lo tanto. ¿Por dónde debería ir la contención? ¿Se debería hacer un levantamiento de todo, la subvención que desaparezca de cuajo y algún tipo de contención en algunos grupos vulnerables, o mejor hacer una subvención diferenciada para algunos sectores sí, para otros no? ¿Cuál cree, Jorge, que debería ser la mejor salida al tema subvención carburantes? Bueno, desde mi punto de vista, el tema de la subvención debería atacarse o ser selectiva, ¿sí? Por sectores. Ahí es la complejidad justamente de cómo vas a hacer esta situación, ¿no? Porque si vos me preguntás, Jorge, ¿cuál es la solución? La solución es levantarlo con el tema de la subvención. Y la solución va más allá de levantar la subvención. La solución desde mi punto de vista es quitarle esta labor al Estado mediante yacimiento y dársela al privado.
Eso para mí es la mejor solución. Ahora, el tema del impacto justamente a los grupos desprotegidos es lo que a nosotros los economistas nos preocupa. Pero hay diferentes formas para poder hacerlo. Esta de la selección a sectores, por decirte, todo lo que es, está vinculado a lo que es transporte, es lo que se ha escuchado. Después lo que decía Gabriel Espinosa, por ejemplo, el tema de que se va a levantar el subsidio y se va a trabajar con transferencias directas a los grupos más desprotegidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se tendría que plantear un tipo de bono. Ahora, tenemos que esperar, la verdad, que el gobierno del presidente Paz defina cuál va a ser la mejor forma. Para ello entiendo que están todavía levantando un diagnóstico, porque es diferente la información que puedes manejar desde afuera del gobierno de la información que vos tenés ya manejando y administrando el Estado. Me parece a mí que de todos modos todas las conferencias que ha dicho o que ha planteado el ministro Medinaceli han sido bien prudentes, no dejan de ser generar expectativas, ¿sí? Sin embargo, como bien lo decía Diego, hay gente que es ansiosa, ¿no? Que quiere ya que se solucione esto, pero obviamente entendería yo que los primeros meses por lo menos no se va a tocar este tema de la solución. Ahora fíjate vos de que viendo cómo podría hacerse, yo creo, y de repente ahí el profe Alberto puede comentar también cómo era antes de que el MAS cambie esta metodología y refuerce todo lo que es yacimiento. El tema de los mayoristas, me parece que puede ser una solución transitoria a la liberación de lo que es el precio y lo que es la subvención. El tema de los mayoristas, tenías dos grandes empresas o tres que te importaban el combustible, directamente ellos vendían a los surtidores, y cuando había diferencias en el precio, o sea, cuando perdían por el precio que estaba establecido, ¿sí? El gobierno o el TGN, ¿no? Les pagaba con notas de crédito. O sea, recuperaban con notas de crédito que el Estado le pagaba para justamente no tener una pérdida en el precio cuando había esas fluctuaciones en el precio del petróleo. De esta forma funcionaba antes de que el movimiento al socialismo cambie el tema de la comercialización del combustible a yacimiento. Y he escuchado al ministro Medinaceli que están evaluando también de poder retomar esta forma que creo que fue exitosa en su momento, para poder, desde mi punto de vista, cambiar un subsidio en dólares por un subsidio transitorio en bolivianos. Pero bueno, eso debe ser, yo creo, ya el ministerio que está trabajando prácticamente el día cero de hidrocarburos en este tema de combustible. Y más o menos son las ideas que yo creo que se podían tomar para abordar el tema del subsidio, que tengo entendido que este año por lo menos no se lo va a tocar, ¿no? Sin embargo, desde el gobierno aseguran que en 2-3 semanas van a presentar el plan, lo que no quiere decir que en 2-3 semanas se levante el subsidio o la subvención, pero de ahí viene la otra pata que dice, ojo que si no levantan la subvención, no te voy a dar dólares para que los gastes en combustible, algo que venía ocurriendo y que se habla de una cifra de 3.757 millones de dólares en subvención a carburantes cada año. Una cifra importante. Alberto, ¿por dónde debería entonces pasar la decisión del gobierno para levantar la subvención? Si debería ser de cuajo para todos o hacer algún tipo de diferenciación por sectores, ¿cómo se trabaja una contención social? Bueno, fíjate, primero que para lograr cualquier acuerdo con el Fondo Monetario, que, bueno, yo he insistido y debes recordar tú, aquí hace mucho tiempo, yo decía, el fondo es el primero. Bueno, ahora se ha demostrado que el fondo es el primero, y no porque yo lo diga, sino porque es la experiencia del mundo que acude al fondo. ¿Y qué es lo que te pide? Te pide un programa muy claro, muy estable, y me imagino que lo que pensaron primero los actuales gobernantes es, bueno, vamos a tener un tiempito más.
pero las condiciones ya, la coyuntura y la forma que se está presentando le está exigiendo que sea 3 semanas. Entonces, en 3 semanas tienen que presentar ese plan ya de cómo van a actuar precisamente a lo que tú estás señalando, en qué van a gastar, cómo van a gastar, que si viene del fondo, es posible que sea un apoyo para la balanza comercial, sea un apoyo para todos los problemitas que se tiene de dinero en efectivo, incluyendo la importación de gasolina. Bueno, eso es, digamos, parte de lo que va a ocurrir, pero también, y el propio fondo ahora lo exige. El siglo pasado no exigía este tipo de cosas el fondo, pero ahora se le ha, digamos, ya tiene corazón el fondo. Se ha ayornado. Entonces ahora te dice, no, mire, dentro de todo lo que va a hacer para evitar una Grecia, que ahí fue terrible, o problemas que se han dado en el Ecuador recientemente, pero no han sido tan serios, entonces dicen, bueno, ustedes tienen que pensar que en el dinero que les damos hay una parte para pagar. Vean ustedes la forma, pero tiene que haber algún tipo de transferencia directa a la gente más vulnerable de la sociedad, o sea, a los más pobres. Y eso va a ser parte de todo este tema, porque imagínate que tú levantas la subvención y, bueno, ¿quiénes van a subir? Primero, los transportistas. Van a hacer subir todos los precios de la canasta familiar. Después, la gente que usa el transporte. Y el transporte que va a subir es el que más utiliza precisamente a la gente más vulnerable. Entonces, ahí tú tienes que ser la cadena perfecta para que todo el mundo se te ponga en contra. Entonces, si más bien dices, bueno, vamos a darle un apoyo y habrá que calcular de forma muy precisa cuánto es el apoyo y va a tener que ser un apoyo. Yo lo que sugeriría es que sea un apoyo con mantenimiento de valor, porque no va a ser solo un mes, va a ser algunos meses. Entonces, por decirte, vamos a darles 1.000 bolivianos. Eso, un bono de transporte, por decir algo. Por decirte algo, pero que sea 1.000 bolivianos, pero el dólar que está en 10, eso sería en $100, pero sube el dólar a 12. Bueno, les vamos a dar ahora 1.200 en bolivianos, ¿no? Porque la parte que te va a tener, que vas a tener, vas a recibir en dólares. Y tú tienes que cuidar los dólares, qué sé yo, como más que nunca. Sí, como camisa nueva, ¿no es cierto? A niño de 5 años, para que no se manche. Bueno, lo tienen que cuidar eso. Bien, ahora me preguntabas tú, ¿cómo hacer todo este asunto de la subvención? Bueno, contrario a lo que dice Jorge, yo pienso que cuanto más rápida sea algo así, la operación dolorosa, pues hay que hacerla, ¿no? No es una amputación sin anestesia, pero es una operación sin anestesia, ¿no? O sea, tienes que aguantarte el dolor, que sea, de una forma increíble. Entonces, ahí va a venir esa condición imprescindible de tener la medida, el pago, la transferencia para apoyo a estos sectores y bueno, y ahí cambias todo, cambias la subvención, la eliminas, cambias el tipo de cambio, cierras la brecha y adelante. Ahora, si no hay el colchón, mejor quédate tranquilo, pero por eso yo creo que es el apuro, porque también la gente está empezando a presionar, queremos una respuesta. Y este gobierno, si no da respuestas rápidas, pues todo el capital favorable que tiene, pues se puede perder. Ahora, ¿por qué te digo que tiene que ser una medida de shock? Porque si empezamos a cambiar de a poco, digamos que la gasolina, en vez de cobrar lo que ahora está a 3.74, sube a 6 bolivianos. Y después vamos a querer subir a 7, ya nos van a aguantar. Pero si de ahí tienes que subir a 11 bolivianos el litro, ahí ya la cosa no va. En cambio, si tú subes a 11 y es una sola vez, es el dolor una sola vez, va el pago de apoyo a los sectores más vulnerables. Bueno, ahí lo que tienes que tener tú es este programa económico y el programa de contención social o de redes sociales para proteger que la situación no llegue, pues que la sangre no llegue al río, ¿no?
Además uno supone que ahí la subida de precios será una sola vez, De no nuevo. cada vez que vaya subiendo. ¿Te das cuenta? Si no, se vuelve Si una no, el cadena. pegajoso. Se vuelve pegajoso y además se le gusta subir. Claro, sí, ansioso por subir. Jorge, gracias por acompañarnos esta mañana. Nos hemos pasado un poquito. Siempre es un placer conversar con usted. Un fuerte abrazo hasta Santa Cruz y a ver cuándo nos visita por La Paz. Gracias, Diego. Un gran saludo a Alberto. La verdad que ya vamos a estar por allá, seguramente a conversar en vivo y en directo. Muchas gracias. Un gran saludo a La Paz, a los amigos por allá también. Y bueno, siempre es un gusto estar en el programa y bueno, gracias por tomar en cuenta. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Jorge Acamine, economista. Alberto Bonadona, también Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un gran saludo a Jorge. Yo lo conozco desde cuando era sus primeras corridas como economista en Santa Cruz y presidente del Colegio de Economistas, que sé yo, una figura de los economistas en Santa Cruz. Bueno, muchas gracias y esperemos que todo vaya de la mejor manera en las medidas que se vayan a tomar. Veremos cuáles serán las primeras medidas, que eso hasta ahora no sabemos todavía. Gracias, Alberto. Así es, muchas gracias. Estuvimos en esta segunda parte con Jorge Acamine y Alberto Bonadona, ambos economistas.